En el aniversario 96 de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, me he preguntado cómo era esta iglesia en los días de su fundación. ¿Y quién mejor que su fundador, el doctor Juan Francisco Rodríguez, nos puede hablar de los momentos de su fundación? ¿Cómo era esa iglesia? En el libro Crónicas de Alma Sana, don Franco, el doctor Juan Francisco Rodríguez, nos describe de la siguiente manera cómo era la Iglesia Defensores de la Fe en esos días. Y dice de la siguiente forma el doctor Rodríguez: se ha dicho que Dios obra por senderos misteriosos las maravillas que el mortal contempla. Invito a mis lectores a leer esta página. Ella, como todas las demás, fue vivida. Al escribirla no he preparado notas, simplemente me he sentado frente a una maquinilla Remington eléctrica. Me he asomado al fondo de la memoria, he invocado los recuerdos y estos, fieles como si el tiempo no hubiera pasado, reclamados por el teclado, se han volcado sobre el panorama de la actualidad. Tuvo razón el poeta italiano Dante, recordar es vivir. Tal vez no estaría equivocado un corrector de pruebas que se equivocara y escribiera revivir, porque estoy volviendo a vivir aquellos días del año 1930 cuando, pasando en Guayama los 5 años que mi ministerio duró allí, con una iglesia de 125 adultos en el libro de miembros y un mayor número de simpatizantes y menores de 12 años, sentí la llamada hacia otra parte. Y continúa el doctor Rodríguez describiendo un poco cómo era el fluir de esta iglesia. Dominicalmente, a la hora del culto, encargaba a mi ayudante, reverendo Otilio Valentín, la dirección de la parte devocional. Y yo desaparecía andando, será mejor decir caminando, con el Señor. Tomaba la misma calle de la iglesia, la Calimano. Entraba a la iglesia, abría sus puertas, oraba sobre cada asiento. Muy pronto habría una persona en cada silla, pues los domingos era una fiesta de mucho público. Más gente frente a la puerta de entrada que dentro del salón. Este se atestaba durante el culto devocional. Después era necesario acomodarlos de pie, recostados en las paredes. A la hora del mensaje regresaba el predicador. Este venía de caminar con el compañero de los discípulos de Emaús. Nos acompañaba el Señor Jesús. Llegaba el cronista en su dulce plática con el divino maestro, hasta el puente donde se vira hacia Calle. De aquí regresaba a predicar. Te alabo hoy, Cristo Jesús, diste tu vida por mí, comprando mi salvación. Gozo me das, mi Salvador, y un día tu rostro veré, siempre contigo estaré. Te alabo hoy, Cristo Jesús, diste tu vida por mí, comprando mi salvación. Gozo me das,
Nos aproximamos al mes del aniversario de la primera iglesia Defensores de la Fe de Puerto Rico, establecida aquí en Guayama en el año 1925. Después de tantos años de lucha, estamos ahora en unos momentos históricos muy particulares. La lucha del COVID ha interferido en alguna medida, pero no nos ha quitado el amor de Dios para continuar sirviéndole y proclamando el Evangelio. Queremos hacer para esta celebración del aniversario entrevistas a algunos hermanos que son de las generaciones más recientes de la iglesia. En este momento tenemos con nosotros a nuestra hermana Adelaida García, quien es una ferviente miembro de nuestra iglesia y de un gran testimonio cristiano. Hermana Adelaida, ¿qué significa para usted la experiencia con Cristo y la experiencia aquí en medio de los defensores de la fe? Bueno, mi experiencia con Cristo es lo más grande, lo más hermoso que me ha podido pasar. Y la iglesia, pues, me gusta la comunión que hay entre los hermanos y me fascinan los estudios bíblicos. Sí. Hermana, usted está conectada a nuestra congregación de una manera muy particular, porque usted es la esposa del hermano Carlos García, que es nieto de la persona que hemos identificado aquí como que más tiempo estuvo siendo miembro de esta iglesia y acudiendo, que fue la hermana Cornelia Feliciano. ¿Y qué significa esto para usted en términos de su familia? Pues estamos bien agradecidos porque en esta iglesia mi esposo creció también, mi cuñada y todos los tíos de mi esposo, y es un sitio muy querido para todos. Muchas gracias, hermana Adelaide, que Dios continúe bendiciéndola. La Iglesia Defensores de la Fe celebra su aniversario anualmente, el último sábado del mes de octubre. Esta fecha suele coincidir con el aniversario de la Reforma Protestante. En este momento de la celebración del aniversario, queremos traer este punto como uno muy importante, la nueva visión de que la salvación se alcanza por la fe. Nos estamos aproximando a un siglo de la fundación de esta iglesia, que tiene un significado bien trascendental, sobre todo cuando lo vemos en términos de los fundamentos de los defensores de la fe. Creemos como esencial, inmutable e indestructible la inspiración sobrenatural de las Sagradas Escrituras. Y como siempre hemos dicho y tenido aquí en nuestra iglesia, el lema, que es el lema original de los defensores, es: volvamos a la Biblia. Saludos mis queridos oyentes, estamos aquí meditando sobre el aniversario de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana en el pueblo de Guayama, Puerto Rico, que está celebrando un aniversario más, gracias a Dios. En esta noche nos gustaría combinar nuestro pequeño saludo y nuestra pequeña plática con una recordación sobre la reforma que se celebra el 31 de octubre. Y tenemos aquí a nuestra hermana Rusnilda Rodríguez para darnos una breve explicación de lo que está envuelto en esa reforma. Buenas noches, Nilda. Buenas noches. Buenos días, como ¿Sí? usted lo escucha, hermano. Saludos, hermanos. El 31 de octubre de cada año, la Iglesia Protestante celebra el Día de la Reforma. La fecha conmemora el día en que el monje agustino Martín Lutero
clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Eso fue el 31 de octubre de 1517. Eran 95 afirmaciones acerca de ciertas prácticas y creencias de la Iglesia Católica, las cuales no se ajustaban a las verdades de la Biblia. Algunas de ellas se referían a la infalibilidad del Papa que predicaba la Iglesia Católica, también a la venta de indulgencias para el perdón de los pecados. Aunque otros habían iniciado movimientos en contra de estas prácticas anteriormente, el iniciado por Martín Lutero causó gran impacto y él mismo pasó a diferentes países de Europa. Entre los cambios más notables que surgieron después de la Reforma se encuentra la separación de las iglesias protestantes del sistema del Papa y la Iglesia de Roma, y también la traducción de la Biblia al vernáculo de las personas, de modo que los laicos tuvieran acceso a ella. La invención de la imprenta en 1540 facilitó la diseminación del libro sagrado de los cristianos, la Biblia. Amén, muchas gracias, hermana Rusnilda. Y ahora pasamos a una breve meditación sobre la palabra del Señor, que esperamos pues nos ayude a nosotros a celebrar este aniversario con nuestra mente puesta en la palabra de Dios, que por cierto es la base de la denominación Defensores de la Fe, porque el lema, como sabemos, es volvamos a la Biblia. Encontramos en el libro de 2 Timoteo las siguientes palabras. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como sabemos, aquí Pablo le está escribiendo al joven Timoteo, quien es un líder en la iglesia. A pesar de su juventud, Timoteo se hizo muy amigo de Pablo, seguidor de Jesucristo, y como nos dice Pablo aquí, él desde la niñez aprendió las Sagradas Escrituras porque alguien se ocupó de enseñársela, y ese alguien, como sabemos, fue su abuela. Qué importante es este rol, ¿verdad?, de los abuelos en la vida de los niños. Me gustaría meditar en este momento en que ustedes nos escuchen sobre qué importante es la palabra de Dios en la vida de los seres humanos. Antes de que se publicara la Biblia extensivamente, antes de que todo el mundo tuviera acceso a ella, solamente los clérigos podían leerla, y ellos la interpretaban a las personas en el vernáculo latín. No todo el mundo entendía latín. Los diferentes países, como sabemos, hablan diferentes idiomas. Sin embargo, así era como se enseñaba la Biblia en los primeros siglos del cristianismo, en un solo idioma.
tampoco estaba traducida la Biblia a los diferentes idiomas como la conocemos hoy. Pero gracias a Dios, y como les dijo la hermana Nilda, gracias a la intervención divina de Dios a través de el joven monje Martín Lutero, pues la Biblia llegó a ser lo que es hoy. Un libro totalmente popular, de hecho todavía, a pesar de todas las cosas que están pasando, sigue siendo el libro más leído y más comprado en el mundo. Y también pues todo el mundo debe tener acceso al mismo porque es la palabra del Señor. Pues aquí el apóstol, ya próximo a terminar su misión en la tierra, al trabajo que hacía para Dios, él exhorta a este joven trabajador en la viña del Señor, a persistir en lo que ha aprendido. Persistir en lo que no solamente aprendió, sino de lo cual se persuadió. O sea, Timoteo no solamente conocía la palabra, sino que la palabra de Dios lo había persuadido de que la única verdad salvadora se encuentra en Cristo, el Hijo de Dios, y que el libro más importante donde nosotros encontramos orientación espiritual es en la Biblia. Porque Pablo dice en el verso 16 de este capítulo 2 de 2 Timoteo, en el capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De manera que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo, absolutamente todo, contrario a lo que muchos dicen, todo lo que se encuentra en la Biblia de tapa a tapa fue inspirada por Dios. Por lo tanto, nosotros los cristianos lo llamamos la palabra de Dios y ese es nuestro libro. Los defensores de la fe, como dije anteriormente, tienen como lema: volvamos a la Biblia. En otras palabras, volvamos a la escritura que es inspirada por Dios. Volvamos a la palabra que es útil para enseñar. Volvamos a la palabra que es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y en el verso 17 nos dice que haciendo esto, orientando nuestra vida sobre la palabra de Dios, nosotros llegaremos algún día a ser perfectos, enteramente preparados para hacer su obra. Pablo no solamente insta a Timoteo a vivir la palabra de Dios, también les ruega en el capítulo 4 de la misma epístola del 2 Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, los defensores de la fe cristiana, que ya está diseminado por muchos países del mundo, tiene esto como fin: llevar la palabra del Señor a todos, para que todos lleguen al reino de Dios. Sabemos que es la única forma de poder prepararnos para el encuentro con Dios, reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador
y siguiéndole, haciendo de Él nuestro Maestro, nuestro Señor, el director de nuestras vidas, y la palabra de Dios como aquello que nos enseña a nosotros a vivir una vida plena. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en todos su paz. Feliz aniversario, Iglesia de Defensores de la Fe en Guayama, Puerto Rico. Estamos celebrando el aniversario número 95 de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de Guayama. Esta fue la primera iglesia de este movimiento que fue establecida. Dado el hecho de que mi padre fue el primer pastor, tuve la oportunidad de conocer algunos de los detalles de esta iniciación. Recuerdo, por ejemplo, algunas de las familias que componían la iglesia. Estaba don José González con su esposa doña Delia y sus hijas Alba y Ada. Doña Daniela Ortiz, Eufemia Reyes, Juanita, don José Vallés, la familia Texidor y otra familia, la familia Quiñones, don Jacinto Arroyo. Estos primeros miembros fueron los que fortalecieron la iglesia y era un grupo devoto que se reunían para orar y para servir al Señor fielmente. Y para el estudio de la Biblia. Entre las actividades que se llevaban a cabo estaba lo que se llamaba el curso de la aurora. Este era un servicio que daba el pastor, que era un estudio bíblico, y se reunían en la casa del pastor aproximadamente a las 6 de la mañana, y por eso se llamaba el curso de la aurora. También es parte de la historia que las primeras asambleas o convenciones que llevaron a cabo los defensores de la fe fueron en Guayama y que eran muy concurridas, y entonces iban personas de todas las otras iglesias. En esos momentos se cantaba un himno que quiero recordarles. Se refería a Guamaní, que es el nombre indio que se le daba a Guayama, y decía: somos del Guamaní, servimos al Señor y por su gracia estamos aquí. Así han pasado los 95 años en los que hemos visto el poder de Dios manifestándose en ese grupo de cristianos y en el pueblo de Guayama, y cómo hemos tenido éxito en el desarrollo de esta iglesia. Así celebramos los 95 años de esta preciosa iglesia. Que el Señor los bendiga. Somos de Guamaní, servimos al Señor y por su gracia estamos aquí.
nuestro vivir.